Hoy aprenderás todo sobre el teorema de Pitágoras. Quédate hasta el final del video. ¿Qué es lo que nos dice el famoso teorema de Pitágoras? Según el enunciado, nos plantea que la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Entonces, para ello debemos definir que en el triángulo rectángulo los catetos vienen a ser los lados menores, mientras que la hipotenusa se le llama al lado mayor, opuesto al ángulo recto. Entonces, esta relación de los cuadrados viene de la siguiente manera. La suma de los cuadrados de esas longitudes de los catetos es equivalente al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Es lo que dice el enunciado de este teorema de Pitágoras. Pero cabe resaltar que esta relación ya se conocía desde antes de la época de Pitágoras, que estamos hablando aproximadamente del siglo VI a.C. Sí, antiguas civilizaciones como los antiguos egipcios en Mesopotamia ya conocían de la relación que había entre catetos y hipotenusa, pero no había un desarrollo formal matemático hasta que llegó la famosa escuela pitagórica, fundada por este filósofo y matemático griego, en el cual se dio el desarrollo y la estructura que actualmente conocemos. Entonces, otro de los grandes matemáticos, que fue Euclides, el padre de la geometría euclidiana, en su libro Los Elementos, también demuestra el teorema de Pitágoras, y en realidad este teorema ha sido reto a través de la historia y de los siglos de muchos matemáticos y personajes relacionados con el estudio y el avance de la matemática en sí. Es decir, que actualmente el teorema de Pitágoras lo podemos encontrar alrededor de 400 tipos de demostraciones así distintas, así como lo escucha, alrededor de 400. Pero en este video especial hemos seleccionado dos demostraciones que la vamos a ver a continuación. Vamos con la primera demostración del teorema de Pitágoras y lo vamos a plantear de la siguiente manera. Fíjense, en el triángulo rectángulo trazamos la altura relativa a la hipotenusa, la cual origina una proyección del cateto A sobre ella que le estamos llamando M. Colocamos ángulos alfa y beta complementarios y con la altura el alfa se repite en esta posición. Nos vamos a apoyar entonces a continuación en una razón trigonométrica para relacionar estos elementos. Por ejemplo, podríamos plantear la razón trigonométrica del seno de alfa. Como seno es cateto opuesto entre hipotenusa, diremos lo siguiente. Seno del ángulo alfa en este triángulo pequeño sería cateto opuesto M entre hipotenusa A. Ahí tenemos. Pero ese valor también lo podemos plantear en el triángulo grande. Es decir, el seno de alfa se podrá plantear de la siguiente manera. Cateto opuesto A entre hipotenusa C. Así que, operando en aspa, encontrará una relación que es la métrica del cateto. Multiplicamos y va a salir cateto A elevado al cuadrado es igual al producto de proyección por hipotenusa. Análogamente planteamos la métrica para el cateto B, que debe ser B al cuadrado igual a su proyección N multiplicado por C. Ese N sería entonces la proyección de B, que lo señalamos acá. Muy bien. Entonces, con ello planteamos ahora la suma de estas dos expresiones y al momento de sumar estamos dando la forma. Observen. Tiene a cuadrado más b cuadrado igual. Factorizamos el c que se repite y va a quedar m más n. Pero de acuerdo al gráfico, m más n va a ser igual a la hipotenusa. Si este es el valor de medida c, podemos plantear y probar, como pueden notar, que a cuadrado más b cuadrado es igual c por c, c cuadrado. Y ahí está nuestra primera prueba o demostración del teorema de Pitágoras. Pasemos a la segunda. Vamos a la segunda demostración. Recordar que el teorema de Pitágoras, el original, el que se planteó en la secta pitagórica y que posteriormente demostró el padre de la geometría, Euclides, fue planteado, créalo, con áreas. Esa es la forma original. ¿Cómo, profesor, con áreas? Si usted tiene un triángulo rectángulo, ahí están los catetos AB y la hipotenusa C. Pitágoras lo que hizo fue levantar o construir exteriormente un cuadrado sobre cada lado. Entonces, si este es un cuadrado, usted podrá decir que con valor A se va a repetir el A en lo demás.
Y si usted tiene un lado B, el cuadrado, lo demás, también será B. ¿Qué hay con respecto a las áreas? Esta área sería, como sabe, área de una región cuadrada, A cuadrado. Por acá también el área B cuadrado. Y para C también su cuadrado, por supuesto. Entonces el área viene representado por C cuadrado. Pitágoras lo que dijo fue: la suma de las áreas de estas dos regiones cuadradas en los catetos van a encajar, sumadas van a dar exactamente el área en el cuadrado mayor. Es decir, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Esa es la forma original y vamos a ver cómo demostrarlo. Una de ellas sería la siguiente, miren, porque hay diversas formas, ¿eh? Euclides lo hace de una manera en los elementos, nosotros lo vamos a hacer de esta otra. Fíjense, vamos a buscar un congruente con él. Por cierto, un primer congruente lo encontramos aquí. Porque si tiene A y B catetos, acá también A y B catetos, este y este son congruentes. Si él tiene un área S, a él también se le va a dar un área S, por supuesto. Y la estrategia sería convertir por acá, a través de un triángulo rectángulo, otro congruente. Miren, de esta manera. Vamos a poner un punto T en esta posición y decir, por acá viene un A y por acá viene un B. Construimos un congruente y él tiene área S. También revise los ángulos. Si usted le pone ángulos alfa y beta, siguiendo la secuencia, B mira alfa y el A, ¿está bien? Mira beta. Acá también debe ser lo mismo. El A, que es lo que mira beta, y el otro sería alfa. Al hacer esto vamos a conseguir dos hexágonos congruentes. Profesor, ¿cuáles son? Analice. Mire este hexágono que está arriba. ¿Cómo se llama este hexágono? El hexágono, a ver, PCD, EFR. Mire ese hexágono, mire sus características. Secuencia de lados, porque si son congruentes, acá está C. ACB, ángulos, 90 más alfa, 90 más beta. Este tiene un congruente ¿con quién? ¿Quién es su congruente de ese hexágono? Este otro de aquí se va a llamar PQ, fíjese bien, PQ, siga la secuencia, R, BTA, ahí está. ¿Y cómo sabe que es congruente? Porque se repite todo lo de uno en el otro, todos los elementos, lados y ángulos. Observe, él también tiene la secuencia ACB, entre A y C 90 más alfa, entre B y C 90 más beta, entre B y C 90 más beta. Todo se repite. Son congruentes esos dos hexágonos, por lo tanto sus áreas encerradas son de igual valor numérico. Planteamos entonces la igualdad de sus áreas. Observe el área para este primer hexágono, súmelas. A cuadrado más B cuadrado, ¿más cuánto? Profesor, más 2S. Listo. Y ahora, como el otro hexágono tiene la misma área, este hexágono de acá, esta área ¿cuánto es? C cuadrado más 2S. Claro que sí. Y si usted los iguala, ¿qué va a pasar con ese valor 2S? Se anula y listo. Está demostrando la relación pitagórica A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, y el método que lo hemos hecho es a través de las áreas. Entonces los invitamos a que ustedes también investiguen otros tipos de demostraciones. Vamos a comenzar con este primer ejemplito, ¿correcto? Observemos. Tenemos dos circunferencias cuyos radios se conocen sus longitudes, 7 y 3 unidades. Están apoyadas entonces sobre una determinada superficie, la cual separa sus puntos de tangencia en 12 unidades. Lo que nos piden es calcular cuánto mide la distancia entre los centros de ambas circunferencias. Bueno, si queremos calcular esa distancia que separa los centros de las dos circunferencias, trazamos por aquí y le podemos llamar X como incógnita, ¿no?, a ese valor. Entonces, utilicemos también lógicamente el valor de los radios. Claro que sí, estas 7 unidades se trazan, como ya sabe, va a caer a 90 en la tangencia y por aquí también a 90 en la tangencia. Entonces, la idea es buscar un triángulo rectángulo donde aplicar el teorema de Pitágoras, conociendo los catetos y la hipotenusa. Entonces, una estrategia muy conocida en la geometría es trazar una perpendicular
formar un rectángulo si es posible y de esa manera trasladar los lados opuestos, ¿no? Es un método bastante común en los trazos geométricos. Entonces, por acá usted tiene el radio 3. Forma un rectángulo y ese 3 lo traslada, lo va a tener enfrente. Pero como todo el radio es 7, para completar los 7, acá deben haber 4 unidades. Este 12 que tenía de dato también lo tiene en el opuesto y lo traslada. Y de esa manera, como puede comprobar, genera un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo ya tiene usted conocido los catetos, que son 4 y 12. La distancia entre los centros viene a ser la hipotenusa. Por lo tanto decimos relación pitagórica para calcular la distancia pedida y será el cuadrado de esa hipotenusa, es decir, x al cuadrado, viene dado por la suma de cuadrados de los dos catetos, que son 4 y 12. Opérelo, 4 al cuadrado va a tener 16, 12 al cuadrado va a tener 144. Cuando lo sume, le va a dar un resultado igual a 160. Pero ese 160 usted lo puede descomponer como 16 por 10. Así que al momento de sacar la raíz cuadrada, el valor de esa distancia debe darnos 4 raíz de 10 unidades. Listo, joven. Esto lo encontrará en la alternativa B. Bien, jóvenes, ahora pasamos a otro ejercicio de mayor nivel, ya tipo examen de admisión. Observe, nos piden calcular cuánto mide el radio de esta circunferencia, al cual hemos llamado X, pero que es tangente tanto a la circunferencia mayor de radio 9, pero también a su respectivo diámetro. Ojo que desde el centro, una perpendicular a ella mide una unidad. Entonces la idea, como siempre, es buscar un triángulo rectángulo donde aplicar el teorema de Pitágoras. Podríamos empezar por aquí. Observe, uniendo los centros, deben ser colineales con el punto de tangencia. Entonces voy a tener el radio, ¿qué le parece? Radio X por aquí, ¿no es cierto? Pero como el radio mayor mide 9, esto va a ser la diferencia 9 menos X. Por acá, si trazamos al punto de tangencia, tendremos el valor del radio X. Por ahí ya podremos plantear el teorema de Pitágoras, pero sería necesario colocarle una variable a este cateto porque no lo tenemos todavía. Entonces vamos a decir que esto se llame un valor A. Listo, entonces decimos por el teorema de Pitágoras. Observemos, por el teorema de Pitágoras se puede plantear lo siguiente, que el valor de a cuadrado, fíjese, a cuadrado más x al cuadrado, que son los catetos, debe dar el cuadrado de la hipotenusa, que es el valor 9 menos x al cuadrado. Pero no es el único triángulo rectángulo donde podemos aplicar Pitágoras. Observen, también podríamos hacer lo siguiente. Trazamos, como ya sabe, una perpendicular para trasladar medida. Este 1 viene enfrente, así que este valor viene a ser la diferencia entre los dos. Debe ser x menos 1. Y podríamos unir de esta manera por aquí y se va a aparecer el radio x de la circunferencia, generándose un nuevo triángulo rectángulo. Así que podemos aplicar con el traslado del A en la parte opuesta nuevamente el teorema de Pitágoras. Entonces decimos, en el nuevo triángulo rectángulo vamos a aplicar lo siguiente: suma de cuadrados de catetos, que viene a ser a cuadrado más el otro cateto x menos 1 al cuadrado, le debe dar igual a la hipotenusa, que es el radio, x al cuadrado. Nos conviene que el A se cancele. Si el A se debe cancelar, ¿qué le parece si restamos estas expresiones? Al momento de restar, el A cuadrado se va, pero observen el desarrollo. Sería x al cuadrado menos x menos 1 al cuadrado, nos da igual a 9 menos x al cuadrado menos x al cuadrado. Ya conseguimos que todo esté en función solamente de x. Al momento de operar, observen, menos x al cuadrado, acá debe seguir menos 1, más el doble de x. Al momento de operar, usted tiene 81 menos el doble producto, pero más x cuadrado menos x cuadrado. Podemos notar que los x cuadrados se cancelan. Entonces, al momento de la operación, 18 pasa a sumar, va a tener 20x, y este 1 pasa a sumar, va a tener 82. Así que el valor, sacando mitad, debe ser 41 sobre 10.
pero 41 sobre 10 es un resultado igual a 4,1, que sería el valor de este radio. Y de esta manera hemos terminado con el estudio y aplicaciones del teorema de Pitágoras. Nos vemos, jóvenes, hasta una próxima oportunidad.